El momento más delicado en la vida de un deportista es la retirada. Es decir, hasta aquí llegué. Estuvo hace poco aquí Pedro Piqueras, que tiene un libro, ¿no? que se llama Llegar, saber estar y saber irse o algo así. Qué bueno. Sí, llegar, estar y saber irse. Sí. Llegar, Y que esa parte estar última, la de y saber saber irse, es muy delicada. Y en el deporte, si no te sabes ir, si tú no te quieres ir, el deporte te echa. No pasa nada. Tú has tenido que hacer tu camino, tu trabajo, por así decirlo. Y si no sabes, porque hay deportistas que se aferran, lo pasan mal, no se quieren marchar, el deporte te va a decir bye bye, porque vas a rendir, o sea, no vas a rendir, vas a ser otra persona. Entonces, no te va a quedar otra que irte. Y es un punto de inflexión, obviamente. Tú tienes que cambiar tu identidad. Tú tienes que matar, entre comillas, el personaje. Ya no eres esa persona. Te guste o no. No vas a competir más. No vas a traer más medallas. No vas a tener esas sensaciones. Pero tienes que saber cerrar tu ciclo. Y quien no sabe cerrarlo, lo pasa realmente mal. Yo, en mi caso, lo cerré sabiendo que lo había conseguido todo. También hay momentos. No es lo mismo que tú lo tengas que cerrar de manera obligatoria y obligada por una lesión siendo muy joven, con una proyección muy alta y que se ha trastocado todo. En mi caso, cuando lo he conseguido todo, cuando he puesto mi deporte en lo más alto, cuando se ha conocido y cuando solo puedo irme dando las gracias a todos estos años de dedicación absoluta. Entonces es muy diferente. Entonces yo cierro el ciclo feliz, contenta. Por eso cuando me preguntan, ¿pero no lo echas de menos? No, no lo echo de menos. Estaba recordando un pasaje del libro de Senectute de Cicerón, que hace una defensa de la senectud y de la vejez. Y hay un momento, esto lo leí hace mucho tiempo, pero que dice algo así como: tú no tienes problema tiene Milón de Crotona, que era un atleta romano. Dice, problema tiene Milón de Crotona, que su valía estaba en sus músculos, y eso el tiempo sí que te lo arrebata. Pero Muy tú, bueno. que eres un escritor, que eres una persona, que no eres un gran deportista, no dependes de eso. Y ese pasaje me recordaba a lo que yo comento cuando hablo de las retiradas de los deportistas. No, tú llevabas desde los 15 años peleando por ser la mejor, tu vida era la halterofilia, y en cierto modo, quizá tú, que tienes esa cabeza también amueblada, no llegaste a caer en esa trampa, pero muchos otros deportistas dicen: lo que yo valgo, lo valgo por lo que levanto, o lo que yo valgo, lo valgo por lo que hago cuando salto al campo de fútbol. Claro. ¿Y qué pasa cuando ya no vas a saltar más al campo de fútbol? Ya no vales nada. Ese es el problema, que tú te valides por esas medallas, que tú pienses que solamente eres ese éxito. Porque en el momento que no lo tienes, no eres nadie, como bien dices. Es que yo soy mucho más que mis medallas, pero muchísimo más. Eso es una consecuencia de mis años de dedicación, de esfuerzo. Pero me estás diciendo que yo ahora no hago alto rendimiento, que yo ahora no voy a unos Juegos Olímpicos y no valgo nada. El valor me lo entrego yo misma. Nadie me tiene que valorar en eso, ni validar. Entonces, ese es el problema, que realmente tú tienes que conocerte y decir, ¿cómo? Vale, ya está. No hago halterofilia, no hago alto rendimiento, no volveré a ir a unos Juegos Olímpicos, pero eso era parte de una vida. Ahora es otra vida en la cual valgo más o igual que antes. ¿Algún deportista al que le rondaba la idea de la retirada, o al que le rondaba la retirada, más allá de que fuese su idea o no, te ha consultado al respecto? Sí, bueno, a ver, yo hablo muchísimo con deportistas y considero que tampoco me gusta hablar desde mi visión, sino me gusta que cada uno tenga su proceso y que lo vaya viendo, porque tú le puedes decir lo que sea, pero tienen que verlo ellos.
tú a lo mejor puedes decir, pues si yo fuera esta persona ya me hubiera retirado, por ejemplo, o aguantaría un poquito más, o lo que sea, pero yo lo veo desde mi posición, no desde su posición. Entonces, a mí si me preguntan, yo doy mi opinión sobre mi experiencia. Nunca voy a dar sobre tu experiencia porque la vives tú. Pero yo te hablo más del sentimiento ese de ese peligro, de caer en la trampa, de creer, me voy a retirar, Lidia, y qué va a ser de mí, porque ya no... aquello para lo que yo valía y por lo que la gente me aplaudía y por lo que la gente me alababa y por lo que me sacaban en el periódico, se acabó. A ver, no lo he tenido así, nadie me ha venido en plan, Lidia, ¿ahora qué hago? Eso sí que es verdad que no lo he sentido así. Pero bueno, que la mayoría es lo que piensa, ¿eh? Porque la mayoría también piensa que es, pues, su trabajo, ¿no? Tú eres un podcaster y demás, en el momento que te lo quitan, ¿qué? ¿Te vienes abajo? Ya no puedes hacer más lo que haces, lo que te gusta, donde tienes éxito, donde todo el mundo te reconoce, dice, qué bueno eres, es que me encanta verte, En el momento que te quitan eso, ya no vas a tener ese reconocimiento y vas a ser normal. ¿Vas a sufrir? Vas a sufrir si tú crees que solamente eres eso. No vas a sufrir si es como, vale, ok, ya no soy esa persona, que no pasa nada. Ya no voy a hacer esas entrevistas tan buenas, ya no voy a tener tantos invitados, ya no... No, voy a hacer otra cosa. Pero claro, si tú solamente consideras que eres bueno haciendo entrevistas y consideras que el que la gente me valide por todo lo que aporto y demás, pues en el momento que no lo tienes, dices, ostras, ¿y quién soy yo ahora? ¿No? Ponte en esa situación. Entonces lo que le pasa... Sí, estoy puesto. Estoy puesto. Estás súper puesto, ¿no? Sí, estoy puestísimo. Es lo que le pasa al deportista. Y más, como extra, es que has empezado desde niño. Porque claro. No es lo mismo que empieces desde adulto, en plan, yo soy el mejor abogado reconocido. Pero claro, eso ya ha sido adulto. Pues que yo he empezado de niña. Yo con 15 años me meto en ese centro de alto rendimiento y estoy en una burbuja. Y cuando veo la realidad, digo, ostras, esto es diferente. La vida es diferente, como yo pensaba. ¿Y nadie te prepara ahí? No. ¿No hay alguien que te va de alguna forma asesorando y recordando que esto llegará un momento en que se acabe y tengas que buscar nuevos retos vitales? No hay nadie que te prepare. No hay nadie. Ni tu psicólogo. ¿Con tu psicólogo no hablabas de esto? No, o sea, mi psicólogo, de hecho, tengo una confianza con él increíble, pero no es su trabajo. Ya. El trabajo era, vamos a sacar el máximo rendimiento. O sea, te preparan como para ganar, por así decirlo. Pero después hay como un... Y convendría, ¿no? Que ahí hubiese claro. alguien... Sí, totalmente. Alguien que sobre todo, y precisamente cuando empiezan de niños, ¿no? Alguien que te haga saber, oye, esto tiene un tiempo limitado. Sí. Ten esto en cuenta, vamos a ir sembrando un poco la otra parcela de tu vida que no es el deporte. Sí, considero que es fundamental eso, el después, que te ayuden, que, bueno, pues que realmente te arropen en eso, porque al final has estado representando a tu país durante muchos años. Y como mínimo, pues ese después, ¿no? Ese después.